Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Tomando el Control y vamos con el tema número 40. El tema de hoy se llama El afán de este siglo. Y bueno, hablando de nuestras emociones, el afán también forma parte de esta serie, porque el afán también surge desde el interior de nuestro ser, llevándonos a preocuparnos por otras cosas o por como dice aquí, el afán de este siglo, por cosas que este siglo se preocupa y realmente no estar ocupadas por, como nos dice Gris, ¿no? No preocupadas, sino ocupadas en, en lo que realmente es importante, en el reino. Entonces, fíjense, vamos a ver una cita bíblica. Vamos ahí al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 18. Bueno, a partir del versículo 18. Y dice así la palabra de Dios. Oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta, pues ustedes ya saben, es la parábola del sembrador, y aquí en la parte en la que estamos leyendo, recuerden que él primero da la parábola a todos, pero sus discípulos tampoco entienden y el Señor les explica. Esta es la explicación de nuestro Señor Jesús a sus discípulos acerca de la parábola del sembrador. Entonces, estamos hablando del afán. Vamos a regresarnos al versículo 22. Y dice así, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, afán, ¿qué es afán? Si nosotros nos vamos al diccionario secular, la palabra afán está descrita como un deseo intenso que mueve a una persona a hacer una cosa. El deseo, por eso es una emoción, porque tiene que ver con un deseo, pero un deseo intenso. Cuando alguien tiene muchas ganas de algo, se afana en eso que tiene muchas ganas. Por ejemplo, el que tiene muchas ganas de comprarse un coche, pues trabajará mucho. El que tiene muchas ganas de comprarse una casa, trabajará mucho por esta casa. Entonces eso es un afán. Eso es un afán. Y, por ejemplo, el que quiere terminar su escuela se afana a hacer sus tareas, a cumplir con sus trabajos, sus proyectos. Eso es un afán. Y la palabra de Dios nos está diciendo que el afán puede ser muy peligroso. Debemos de hacer nuestro mayor deseo, o nuestro deseo intenso debería ser hacia las cosas del reino, y conforme a las cosas del reino deberemos de trabajar para conseguir esas cosas del reino. Como dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Entonces, la palabra de Dios nos dice aquí en esta parábola del sembrador que el afán también puede estar dentro de tu corazón, porque recuerden que la tierra es el corazón, la semilla es la palabra, y bueno, dependiendo la condición del corazón, es si la palabra va a dar fruto o no va a dar fruto. Y aquí nos dice que el afán puede ser tan peligroso, que el afán esté en tu corazón, o que tu corazón sea un corazón afanado, que puede hacer que la palabra de Dios sea infructuosa en tu vida. Eso es algo bien peligroso, bien, bien peligroso, porque el fruto de la palabra sería nuestra salvación. Y dice aquí el versículo 22 que
que si nosotros no tenemos un corazón de buena tierra, como nos está diciendo el versículo 23, sino que tenemos un corazón afanado, que a simple vista pues no lo vemos como un pecado grave. Pero si tú te estás afanando en cualquier cosa que no sea el reino, puede ser que la semilla que fue sembrada en tu corazón se vuelva infructuosa, que no tenga como tal un resultado. Fíjense que esto del afán fue algo que vio el rey Salomón y escribió ahí en Eclesiastés capítulo 2. Miren, les voy a leer rápidamente. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo. Recuerden que el rey Salomón probó de todo y trabajó de todo. Entonces él también probó el afán. Y fíjense el versículo 18. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que venga después de mí. Y él está hablando de que él era rey. Él era rey, él procuró, recuerden que él era muy rico y él hizo demasiadas construcciones. Él construyó el templo, pero además de construir el templo, él construyó su propio palacio y él hizo que el reino fuera muy, muy bello, muy bonito. Incluso recuérdense de la reina de Saba que le visita y dice que no solo se maravillaba por las construcciones y todo, sino por la sabiduría del rey Salomón. Pero él dejó desviar su corazón por causa de las mujeres. Y entonces al desviar su corazón ya por una razón, pues se desvía por muchas razones. Y una de las cosas que hicieron que él se desviara, pues también fue el trabajo. Miren, por eso él dice que lo aborreció todo el trabajo que había hecho, el haber puesto tanto empeño en tantas cosas. Y él se da cuenta que eso ni siquiera le iba a ser provechoso a él, sino que alguien más vendría después de él y se quedaría con ese trabajo. Sigo leyendo. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Y nosotros lo podemos entender así. Tú puedes empeñarte por, no sé, hacer un buen negocio y resulta que mueres, ¿no? O sea que pues ya se acabó tu tiempo, enfermas, mueres o un accidente, mueres, no sé, X cosa, ¿no? Y cuando alguien más llega, pues dice aquí, quién sabe si será sabio o necio. Y muchas veces esas personas, dijéramos aquí coloquialmente, no valorizan el trabajo del otro y pues se acaba. O sea, no le da la mayor importancia a todo tu trabajo en el cual te afanaste. Por eso él dice que afanarse en hacer un trabajo cual sea que sea, excepto, claro, un trabajo para el reino, pero en un trabajo donde, como dice el Señor, aquí no acumulemos riquezas donde pues puede venir el ladrón y robarlas o se pueden echar a perder, porque también esto es vanidad. Y tanto te afanaste para que venga otro y pues no preste la atención que tú prestaste. Versículo 20, volvió por tanto a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané, o sea, en que puse todo mi deseo en hacer esas construcciones que él hizo y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal muy grande. Y fíjense, él edificó el templo de nuestro Señor, y porque así el Señor lo había profetizado aún por medio de su propio hijo, le dio esta promesa a su padre, al rey David. Y el Señor así lo determinó, así lo quiso y le puso a Salomón un corazón sabio, un corazón que pudiera construir el templo donde pudiera manifestarse la gloria de Dios. Pero inmediatamente su hijo Roboam se aparta de los caminos del Señor y se divide el reino, un reino en el cual Salomón había trabajado tanto tiempo y había puesto tanto empeño. Lo que él dijo, él fue lo que estaba diciendo en Eclesiastés 2. Él lo estaba diciendo, aun cuando él también cayó en pecado, y este pecado también de afán, que fue parte también de su vida, y dice, no, pues me di cuenta que como que no vale la pena. No tanto que no valía la pena construir el templo, sino todo el afán que puso en todas las construcciones, porque les repito, no solo construyó el templo, también hizo su propio palacio, hizo muchísimas construcciones. Acuérdense que cuando vimos la historia del paralítico de Betesda, él también construyó ese pozo donde bajaban ellos y se había desvirtuado todo eso con lo que él
había construido. Él había construido, pues la verdad, como dice él aquí, por vanidad, y se terminó en algo muy supersticioso, como vemos en esa historia. Versículo 22, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga en su corazón, con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. ¿Y qué pasa cuando tú estás afanada en algo? Incluso en las noches estás pensando en eso y le voy a hacer así, mañana que despierte le vamos a hacer así. Y a veces no se queda uno en paz hasta que no termina uno la idea y no puede uno conciliar el sueño por el afán. Pero el afán te distrae de lo que es la verdadera voluntad de Dios. Inviertes todas tus energías, tu trabajo, tu esfuerzo en algo que no es eterno, en algo que no vale la pena. Versículo 24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Fíjense lo que dice, o sea, ¿quién? Y efectivamente, o sea, Dios te da ese trabajo. Disfrútalo. Porque muchas veces el afán no te deja disfrutarlo. Ahora, no trabajas, Dios te da el salario que te da tu esposo. Disfrútalo. Poco, mucho, disfrútalo. No te afanes porque se haga más grande. Ni siquiera te afanes por estirarlo. No, Dios lo multiplica. Dios provee todas tus necesidades. Dios lo provee. Fíjate cómo está aquí hablando él de ese afán que sentía cuando él era un hombre muy rico. Y aún así se afanaba, porque a veces pensamos, si yo fuera rica ya no me afanaría. No es cierto, eso es mentira. Él era rico y se afanaba. Versículo 26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Fíjate qué chistoso este versículo. Qué curioso, porque dice, Dios al que le agrada, o sea, al que ha hallado gracia delante de sus ojos, le da de todo, sabiduría, ciencia y gozo. Como era el caso de Salomón, pero cuando Salomón pecó, eso ya no fue agradable a los ojos de Dios y entonces ¿qué le dio? Mucho trabajo. Le dio mucho trabajo y al final se lo iba a dar a otro, ¿no? Como dice aquí, y al final Dios se lo iba a dar al que le da gracia. Es como algo así más o menos, hermanas. Muchos trabajan, se afanan en algo. Y están trabaje y trabaje y trabaje y trabaje por amontonar cosas. Y Dios no se agrada de eso porque lo vamos a ver después, lo que es el amor al dinero. Pero Dios le da de su gracia a aquellos que se deleitan en él, a los que buscan primero el reino. Y eso que otro trabajó se lo da a aquel que ha hallado gracia delante de él. Eso es lo que está diciendo este versículo. Pero ¿qué pasa con el corazón de aquel que está afanado, que está recogiendo y amontonando para que después le sea quitado? Pues que después va a ser aflicción de espíritu y no es más que pura vanidad. Por eso nosotras debemos de seguir el consejo de la palabra de Dios, no vivir en afán. Esto lo habla un hombre que se afanó, un hombre que comprendió las consecuencias. Si ustedes leen todo el libro de Eclesiastés, hasta se siente como que estaba triste, deprimido, porque estaba viendo las consecuencias de su pecado. No solo habla de afán, habla de muchas otras cosas, pero incluso la misma vida no la estaba gozando por su pecado. Y es que, ¿qué es mejor? Mejor que el alimento somos nosotros. Y mejor que nosotros es la misericordia de Dios, dice el Salmo. Pero fíjense, un último consejo que les voy a leer. Dice Pablo en la carta de Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, que por cierto, cuando les hablé de la paz de Dios, estaba mal la cita, bueno, ahí la corregí debajo del video, pero es esta, Filipenses 4, versículo 6, versículo 7. Dice, para nada estén afanosos. ¿Qué quiere decir afanosos? Un deseo muy grande para obtener algo. Para nada, dice el Señor. Para nada estén afanosos, por nada, ni siquiera por el ministerio, por nada, por nada. Porque aquí dice nada. Muchos, por ejemplo, como les repito, el rey Salomón, que se afanó en el ministerio que le fue dado,
pero perdió de vista el amor y la entrega a Dios, la comunión con Dios, y que eso le dio lugar al pecado en su corazón. Si nosotros ponemos en primer lugar el ministerio antes que a Dios, terminaremos afanadas y separadas de Dios. Y dice aquí Filipenses 4:6, para nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por ejemplo, aquí podría ser que estén muy, muy preocupados, muy afanados por ¿qué decirles? Por el ministerio, les repito, por alguna petición en especial, no sé, por la salud, también un deseo muy grande de ser sano, también sería un afán eso, un deseo muy grande porque sane tu familiar, también es un afán. No dice aquí Filipenses 4:6, por nada. ¿Y qué es nada? Nada. Por nada estén afanosos, sino que ora, lleva todas tus peticiones en oración a Dios y da gracias a Dios por esa prueba que estás pasando. No te afanes. Y eso es muy fácil decirlo y y se repite, pero tristemente muchas personas terminan afanadas y separadas de Dios. Entonces dice el 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ya hablamos de la paz de Dios y también hablamos de cómo el Señor guardaba en completa paz a los que perseveraban pensando en Él. Entonces, la paz viene porque tú estés pensando en Dios siempre y el afán te distrae de ese pensamiento. No permitas que el afán hacia cualquier cosa, por muy bondadosa que parezca, no permitas que el afán te distraiga. ¿Y cuál es el afán de este siglo, hermanas? Pues esto, que te realices, que te llenes de pertenencias, que tengas tu propia casa, que tengas un coche. No digo que si Dios te lo da, porque ya lo leímos ahí en Eclesiastés, Dios te lo puede dar porque así quiere Él, porque así le agradó. Pero tú no te afanes por eso. Puede ser también la salud, el afán de este siglo. Todo el mundo quiere, por ejemplo, en este año que pasamos, no enfermar de COVID, ¿no? Y todo el mundo quiere ser sano y también puede ser un afán. El afán de prepararse, muchos quieren decir, yo quiero estar bien preparado, estudiar. He escuchado gente que estudia una carrera, otra carrera, otra carrera y otra carrera. Están afanados en el estudio, están afanados. El afán de este siglo tal vez también por ser guapa, por ser muy bella, y es un afán de este siglo. Es lo que te vende este siglo. Y acuérdense que el príncipe de este siglo es Satanás y te va a querer convencer en que tienes la razón en afanarte por esas cosas. Tú estarías mejor si tu esposo te diera más dinero y entonces podrías servir al Señor, pero la culpa es de tu esposo, no tuya. Y todos esos son mentiras de Satanás, que quiere que te creas para que tú tengas una justificación para tu afán. O si no estuvieras enferma, entonces podrías servir mejor a Dios. Y también es una mentira de Satanás. No, hermana, no permitamos que el afán de este siglo, donde su padre es el diablo, nos distraiga de todas las verdaderas bondades de nuestro Dios, que nos distraiga de buscar el reino, que nos distraiga de tener comunión. Les repito, comunión con Dios y comunión unas con otras, porque somos un solo cuerpo y el cuerpo no está dividido, el cuerpo está junto. Entonces, si tú eres parte del cuerpo, entonces tienes que estar dentro del cuerpo, no separada del cuerpo. Y si estás separada del cuerpo, pues no sé qué seas, tal vez no eres parte del cuerpo. Medita eso en tu corazón. No permitas que el afán haga infructuosa la semilla de la palabra de Dios que Dios sembró en tu corazón, que tal vez alguien te compartió, que tal vez por algún tiempo buscaste, pero ahora los espinos que se llaman afanes te han quitado, te han robado el agua que pudieras regar esa semillita, te la han quitado y ahora los espinos crecen más y más y más. Es como hierba mala, la maleza que va creciendo entre las hierbas buenas y que entre la planta buena, perdón, y no te permite tener fruto. Entonces puede ser que
que sea sin fructosa, y acuérdate que árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, tengamos mucho cuidado. El afán es súper peligroso. Saquemos el afán de nuestro corazón. No permitamos que nuestros corazones sean corazones afanados. Que Dios te bendiga, hermana.